Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Continuamos con el libro El perro cristiano de Ariel Torres sobre Ricardo Iorio. Capítulo 5. Hermética. El reconocimiento a un ideal. Me preocupa el destino del hombre nativo, el manejo del territorio por los conquistadores que fundaron una ciudad que aún hoy les sigue perteneciendo. Ricardo Iorio, 1988. El rock pesado argentino vivía un magro panorama en 1987. Tras la disolución de B8, la escena musical pesada nacional perdió a uno de sus principales mentores. Más allá del mito en que se transformaría el grupo años después, hubo un gran vacío luego de su separación. El furor que trajo aparejado el regreso de Riff en 1985, con la formación que incluyó a Huff y a Oscar Moro, fue importante, pero fue muy diferente al que vivió el grupo de Papo a comienzos de esa década. Nada era como antes. Quizá solo grupos como Kamikaze intentaron y lograron en alguna medida hacer punta, y en parte lo lograron gracias a la ayuda de un sector de la prensa especializada. En un momento en que no había gran cosa para ver o escuchar. Rata Blanca y Orcas recién estaban en formación y cierto público metalero llegó a mirar con simpatía a grupos como La Torre con tal de asistir a conciertos de rock medianamente bien organizados, donde se pudiera escuchar una guitarra distorsionada. Como si esto fuera poco, el género había caído en descrédito debido a los reiterados hechos de violencia, que impedían que los dueños de los establecimientos abrieran las puertas a las bandas locales. De visitas internacionales ni hablar. Solo en 1987, el primer desembarco de los Ramones a obras atendió en parte las expectativas de un sector del público ávido de emociones fuertes, pero no faltaron los desmanes en las afueras del estadio y la consecuente represión policial. Todo era igual que al principio en ese aspecto. Fuera de la Argentina, las cosas eran bien distintas. Entre 1984 y 1988, el heavy metal se transformaría en un negocio millonario y la explosión del thrash metal, con Metallica como punta de lanza, cambiaría las cosas para siempre. Para entonces, en Buenos Aires ya existían las revistas del palo, Metal y Riff Raff, fueron las pioneras. Inclusive, el grupo Kiss tuvo su propia revista durante el periodo de 1984 a 1986, que incluía artículos periodísticos sobre bandas nacionales de heavy metal. La radio no fue ajena a lo que estaba sucediendo y ofreció programas especializados. Cuero Pesado y Laguna fueron dos de ellos, donde por primera vez sonaron grupos como Venom y Metallica por estos pagos. Para ver videos en Capital Federal existían bares como Vinicius o Cotorras, e incluso algunos productores visionarios se animaron a apostar por Halley, 10.000 Watt o el Barco María Sí, reductos rockeros donde las bandas locales podían mostrar sus propuestas en vivo. Pero nada dura tanto tiempo en este país, y todo aquello era ya historia a comienzos del año 1988. En esa época, de la mano del gobierno del presidente Raúl Alfonsín, la economía del país daba los primeros síntomas de agonía y la palabra hiperinflación estaría pronto en boca de todos. Pese al panorama desalentador, Ricardo Iorio decidió rearmarse artísticamente y crear Hermética. ¿Cómo empezar de nuevo? Tarea poco fácil resultó para Iorio. Una semana después de la separación de B8, ya tenía el nombre Hermética, sostiene el músico, que en su momento barajó el nombre Helvética para su nuevo grupo, influenciado por los acoplados de los camiones semi. Todo sucedió en cuestión de una semana. Unos días después, Iorio puso en marcha sus habilidades con el dibujo y creó el logotipo del grupo. También tenía algunos temas prácticamente listos y unas ganas terribles de empezar y de saber bien lo que quería hacer, de saber con quiénes iba a tocar y de qué manera, según cuenta el músico.
Iorio descartó el nombre Helvética cuando se enteró de que la palabra estaba relacionada con Helvecia, una provincia de las Galias que comprendía aproximadamente el territorio de Suiza en la Europa antigua. La palabra hermética, en cambio, por su etimología y por su relación con alquimia, el adjetivo se aplica también a las especulaciones, escritos y libros atribuidos al filósofo egipcio Hermes Trismegisto, y el hecho de querer practicar una música más cerrada le pareció más adecuada para bautizar a su nuevo proyecto, su segundo gran proyecto. Había llegado el momento de buscar músicos y otra vez depositó su confianza en Marcelo Tommy. Gracias a su labor como manager de la última etapa de B8, Tommy estaba muy vinculado con la escena musical metalera argentina, y para entonces conocía un buen número de músicos del género. Además, tenía contactos con varias revistas independientes del exterior. Muy pronto Tommy salió a buscar a los futuros compañeros de ruta de Iorio. Hubo un primer intento con Martin Knight, un guitarrista proveniente de la agrupación LZ2. Sin embargo, como el propio músico rememora, la cosa no pasó de algunos ensayos. Yo conocí a Tommy a través del bajista que tocaba conmigo en LZ2. Marcelo incluso venía a los ensayos, detalla el futuro guitarrista de Kamikaze. Un día me llamó por teléfono y me dijo: Martín, Ricardo está buscando violero para armar banda nueva y me pidió que le consiga a alguien, aunque sea transitorio, para poder ir ensayando, o si da, para que te quedes vos. Me dio el número de Ricardo para que lo llame y así me puse en contacto con él. Iorio me invitó a su casa de Villa Devoto. Ahí me contó sobre su proyecto. Le dije que no tenía ningún problema en tocar. De hecho, me resultaba increíble, dado que yo era fan de B8, pero le planteé que también quería seguir con mi banda. Como en ese momento a LZ2 le faltaban un par de integrantes, no hubo ningún problema y decidimos empezar y ver qué onda. Según relata Martín, la idea original de Iorio era armar Hermética con Adrián Sensi en la batería. Así me dijo ese día. Después me mostró unos temas en una guitarra criolla y aunque todavía estaba en una etapa cruda en cuanto a arreglos, las ideas y la letra las tenía casi terminadas. En la actualidad, y desde siempre, con Ricardo la gente tiene química o no la tiene. La primera impresión que el guitarrista se llevó de Iorio fue excelente. Tenía en su cabeza las cosas muy claras, más allá de que me pareció ser un tipo que solo aceptaba sus propias ideas, nada más, lo cual no me pareció mal, dado que en definitiva iba a ser su banda. Unos días después de ese primer encuentro me preguntó por teléfono si conocía un batero, porque Adrián Sensi le había tocado la colimba. Entonces le comenté que podía llamar a alguien que en ese momento tocaba conmigo, Leo Meisel. Durante ese diálogo telefónico, Ricardo permaneció en silencio unos instantes. Después preguntó, según cuenta Martín: ¿le pega fuerte al redoblante tu amigo? Me causó gracia la pregunta, porque parecía que eso era lo único que a él le importaba. El primer ensayo de los tres juntos lo hicimos en una casa vieja en Villa Martelli, que era la sala de LZ2. Ese sábado, Iorio me pasó algunos riffs que después formarían parte del disco debut de Hermética, que eran más o menos los mismos que me había mostrado antes en su casa. Los tocamos un poco, pero después me preguntó si conocía algún tema de B8, y para su sorpresa yo los sabía todos, así que nos largamos a tocar. Ricardo se sorprendió y por otro lado sonrió cuando se dio cuenta de que yo era un fanático de la banda. Nunca voy a olvidar esa tarde, la emoción que sentí. En definitiva, sintetiza, hicimos algunos ensayos más y luego Ricardo encontró al Tano Romano, que iba a ser más adecuado para Hermética. Yo conseguí los integrantes que me faltaban para rearmar LZ2 y decidí seguir con mi banda. Así finalizó el fugaz paso de Martín y Leo Meisel por el génesis de Hermética. Sin embargo,
hay una versión más desopilante del asunto que cuenta Marcelo Tommy. Tocaba bien Martín y tranquilamente podría haber sido el guitarrista indicado para Hermética, pero Ricardo lo echó porque prefería besar a su novia en lugar de ensayar. Un día Ricardo le dijo: «Anda a chapar con tu novia, quédate con ella, chau». Igual que sucedió con Martín, Ricardo dio con Antonio Romano a través de Marcelo Tommy. Según una anécdota difícil de comprobar, Iorio quería en sus filas al Tano Marcello, pero el destino quiso que Tommy contactara a otro Tano, y el resto es historia bien conocida. Alguna vez Antonio Romano evocó su primer encuentro con Ricardo y los primeros días de vida de Hermética, y contó lo siguiente: «Con Ricardo nos encontramos por primera vez en General Paz y Avenidas de los Corrales, y de ahí nos fuimos caminando para mi casa, a 13 cuadras de ahí. Agarré la guitarra criolla y le mostré unos temas que tenía, y él a su vez me mostró los suyos. De ahí en más, arreglamos para encontrarnos otro día en su casa, en Devoto, y así empezamos a juntarnos. Cuando Ricardo y yo empezamos, todavía no estaba formada la banda. Por aquel entonces ensayábamos nosotros solos y sacábamos los temas con 2 guitarras criollas». Marcelo Tommy asegura haberle oído decir a Ricardo en ese tiempo que estaba decidido a hacerse cargo de las voces en Hermética. Después de la separación de B8, armó varias canciones en mi casa en Villa Ballester. En un momento recuerdo que dijo: «Quiero salir con guitarra y tocar solo en todos los lugares». Estaba muy desilusionado por lo que le había pasado en B8, pero le expliqué que esa no era buena idea. Le dije que tenía que buscar un cantante que tuviera una buena imagen como la de Beto Samarvide, y Ricardo aceptó, hecho para nada insignificante, ya que, es cosa sabida, nunca fue sencillo para las personas que lo rodeaban, ni siquiera para aquellas que estaban con él incondicionalmente, discutir con él o rechazar sus pedidos o argumentos. Para completar la formación de Hermética, Iorio se conectó a través de Tommy con 2 músicos de la zona sur. A Claudio Connor, Claudio Castro es su verdadero nombre, lo escuchó cantando por primera vez en febrero de 1986, cuando su banda Mark I fue soporte de B8 en un concierto en Quilmes. O'Connor llevó consigo a Hermética al baterista Fabián Espartaro. Después del contacto inicial, Iorio, Romano, O'Connor y Espartaro se juntaron por primera vez en Avenida General Paz, en las cercanías del autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí viajaron hasta la casa de Tommy Moya, el mismo lugar donde B8 realizaría sus últimos ensayos, y arrancaron. O'Connor y Espartaro llegaban desde zona sur. Romano vivía en San Justo y Iorio debía trasladarse desde Villa Devoto, de modo que todos debían tomar 2 colectivos para llegar a la sala. Cuenta Iorio que salir tarde de esa zona era un bardo y, sin embargo, en sus recuerdos de esa etapa inicial destaca siempre el entusiasmo y la permanente ayuda de Moya. Su casa no era una sala de ensayos precisamente, pero como no teníamos que pagar alquiler, ensayábamos ahí, tranquilos. Tommy pagaba la luz, inclusive las cervezas. Según Iorio, aquel fue el momento indicado para incorporar nuevos elementos al sonido de la música, y tanto sus letras como sus bases fueron ganando cada vez más peso. Con el aporte del Tano Romano, reunieron influencias del metal inglés con otras más modernas, como el thrash de Metallica. El eterno sonido de Motorhead completó las referencias estilísticas. En julio de 1988, Rebelión Rock publicó una revista a Iorio en su número 6, que probablemente haya sido la primera que se le hiciera al flamante bajista de Hermética. En esa extensa nota, el músico se refirió a sus proyectos post-B8 y, curiosamente, anunció que no grabaría más discos. Con Hermética pienso hacer las cosas mucho mejor y tiene que salir así porque tengo muchas más ganas y
y más experiencia dentro de lo que hago. Va a ver si para abril ya empezamos a tocar. Tenemos ideas de hacer una película casera con lo poco que tenemos. Vamos a ver qué sale. Y nada de disco. El que quiere un cassette que venga y lo compre. Si es antisistema, la historia, nada de disco. En cuanto a Hermética y su temática lírica, declaró aquella vez: los temas ya los tenía compuestos y también hay temas del guitarrista. Mis letras tampoco tienen nada que ver con el heavy metal nacional, porque de 10 bandas que habrán, ninguna tiene las letras que hago yo. Aparte, porque a mí me interesa hablar de un tipo de cosas y a otro de otras. A otro le interesa hacer un tema del fuego, el metal y el diablo, y a mí eso me parece totalmente estúpido. A mí me interesa hablar de las instituciones, del sistema, del flagelo de la explotación a los que estamos sometidos. Ricardo definía de esta manera el pensamiento de una banda que tenía como prioridad realizar una película que reflejara la mutación colegial, la represión escolar y los cortes de rostro que recibe el rockero antes que editar un disco. Era una extraña ambición y con seguridad sorprendió a más de uno. Acerca del proyecto, el músico le comentó también en ese tiempo al fanzine Sin Tregua de Uruguay: la historia es que estás acrecentando la barriga de un tipo que lucra con el sentimiento de los jóvenes. Es mejor sacar un cassette independiente que decir: mirá, saqué un disco. Está la posibilidad de un arreglo con el sello discográfico Radio Trípoli, algo distinto a un disco. Si llegamos al acuerdo que les propuse, lo vamos a hacer. Es cierto que antes de todo esto habían grabado ya un demo casero, pero la memoria de Iorio no guarda muchos detalles sobre el lugar y la fecha de su grabación. ¿Dónde lo grabamos?, se pregunta. No me puedo acordar. El 6 de mayo de 1988, Ricardo Iorio dio su primer concierto con Hermética en el Centro Cultural Recoleta, en el marco de un proyecto cultural denominado El Cubo. Su destino de un golpe de timón, pues, según relata, un marco bastante particular envolvió el espectáculo. Ese concierto lo organizaron dos de nuestros benefactores, Jorge Pistocchi y Joaquín Amat. Pistocchi fue benefactor de Pescado Rabioso y mucho antes de Miguel Abuelo y de Almendra. Después se convirtió en un gran amigo mío. La pasamos muy bien con Jorge. Nos ayudamos mutuamente y nos queremos mucho. Él y su socio nos invitaron a tocar en el Cubo, que fue una especie de ensayo en un patio, al aire libre y con entrada gratuita. La gente pasaba y nos veía a nosotros tocando. El que quería se quedaba y si no pasaba de largo. Ese fue el primer concierto de Hermética. En cualquier caso, el debut oficial se realizó unos días después con 2 conciertos consecutivos organizados durante el mismo fin de semana, el 7 y el 8 de mayo de 1988, en la localidad de General San Martín. Según explica Iorio, eso fue en Halloween, un local que pertenecía a unos chicos de San Martín y caseros que tenían un conjunto llamado Retro Satán. Recuerdo que antes de uno de esos shows yo hice un asado y salió arrebatado. Fue una desgracia ese asado. A partir de ese día, por cábala, nunca más hice asados en el lugar donde se va a tocar. El asado se puede comer en otro lado, en la casa de alguien o en una parrilla, pero no en el lugar donde se toca, porque si no, todo sale para la mierda. No va gente al concierto, caen soretes de punta o alguien queda electrocutado. Otra cábala que tengo es no escribir el nombre del conjunto en el lugar donde uno toca. Nunca un integrante o un plomo del más fuerte va a escribir nuestro nombre en un camarín o en las paredes del local. Si alguien va a un lugar donde se dan conciertos y ve escrito el más fuerte, seguro que no lo escribió ninguno de nosotros, lo escribió otro. Y si de cábalas del músico se habla, la siguiente no es menos interesante de mencionar. Ricardo Iorio reveló un par de veces estar interesado en la egiptología y se sabe que cree fervientemente en la reencarnación, que es muy sensible a las cosas esotéricas, a la mufa y a la cosa que trae mala suerte. El autor de este libro recuerda cómo en una ocasión el músico le rechazó un regalo,
una piedra extraída de la pirámide de Keops. Ni en pedo, dijo. Eso trae mala suerte, exclamó. Y se negó a recibirla. Después van a venir los espíritus y me van a decir, así que vos tenés una piedra de las pirámides, vení para acá. Volviendo a la historia de la banda, encontramos que el repertorio de Hermética en sus comienzos consistía en algunos covers de B8 y temas recién salidos de la sala de ensayos. El bajista componía las letras y las acompañaba con una guitarra criolla. Así nacieron siempre los temas de Iorio, mientras que Romano aportaba punteos y otras bases de guitarra. Fue entonces cuando Iorio comenzó a reflejar en sus letras el exterminio de aquellos a quienes les habían quitado las tierras y sus derechos. Vivía el destierro del hombre nativo, bajo las grises magias conquistantes, que aún prosiguen traficando el miedo como ayer gauchos al desierto. Despierto en los caminos de la tierra muerta, me observé junto a mis hermanos hartos de miseria, despojados de todo derecho por el blanco imperio. A esta temática Iorio le dedicaría especial atención a lo largo de su carrera. En el libro inédito Bichos Raros, Ricardo expresa lo siguiente sobre ella. Es necesario que alguien cuente la verdad y como no podemos esperar que los políticos lo hagan, creo que son los artistas quienes deben tomar la posta. Esta historia de exterminio viene de siglos de un cristianismo que hizo que un pobre grupo de gente que en las montañas de ayer llevaban la estatua del dios Inti, hoy tengan que identificarse con la Virgen de Luján que la trajeron de Brasil. Los indios de este país han sido diezmados y hoy ningún argentino quiere aceptar la sangre nativa que corre por sus venas. Y mientras tanto los pobrecitos son cristianizados, expuestos a la droga y a las falsas expectativas que les ofrece el gobierno. Los indios de hoy siguen escondiéndose cuando van las cámaras de televisión porque no quieren que los maten. Creo que hay que mostrarle a la gente que es mejor adorar al sol y a la tierra, a la Pachamama y al Padre Inti, para no tener fábricas de mierda y pozos llenos de basura nuclear repletos de mierda de otras naciones que están en pos de la destrucción. Hay que hacerles recordar a todos los argentinos que si la bandera argentina lleva un sol es porque era la única forma de que los indios fueran a luchar contra los españoles, porque el sol era su dios. Y esto no lo enseñan en la escuela. Entonces lo tenemos que contar nosotros, los músicos. Su discurso indigenista comenzó a fluir naturalmente. Según sostiene el músico, él jamás especuló con esta clase de temas. Yo escucho las canciones de Robin Williams, que es un cantante que me cae muy bien, y me doy cuenta de que sus canciones están hechas por un grupo de producción que trabaja detrás de él. Esa gente delibera qué es lo que hay que hacer. Es como una empresa que tiene la responsabilidad de sacar una buena publicidad para algún producto. Bueno, Almafuerte no es así. Es todo lo contrario. Nuestra música es el fiel reflejo de lo que yo viví. Es producto de lo que la intuición me llevó a ver. En ningún momento planifiqué hacer canciones indigenistas, dice Iorio, al tiempo que remata con uno de esos palos que parece sentirse obligado a disparar. Por ejemplo, cuando escuchamos el disco de Animal que decía solo por ser indios, después de toda la lucha, de haber juntado a todos los caciques de las agrupaciones nativas de nuestra nación para conocerlos, ayudarlos y ver que los laureles se los llevaban quienes cantaban solo por ser indios. Ya no me dieron ganas de seguir con eso. No es que dejé de hacerlo porque no quiero más a los indios. No lo hice más porque tengo miedo de que crean que soy como esa gente, que después termina siendo evangelista. Satisfecho de poder reivindicar y exaltar el indigenismo a partir de un nuevo desafío, Iorio comenzó también a expresar su bronca por la contaminación de su tierra. Porque han traído basura nuclear al suelo limpio y rincón final, donde no hay fábricas de muerte aún y no se comercializó el ataúd. ¡Oh no! No echen sobre mí su error. ¡Oh no!
no tapen la luz con la enorme cruz de su desviación. Un año antes de que estas canciones fueran a parar al primer disco, Hermética se había largado a tocar por el Gran Buenos Aires. Como siempre, los primeros tiempos no fueron fáciles para nadie. Nos hicimos de nuevo fanáticos antes de que el grupo sea conocido. Comenzaron a seguirnos nuevas camadas de público que venían desde Villa Corea, La Paloma, Boulogne o General Pacheco. Nunca faltan los descontroles cuando el pobre se divierte, y precisamente los adolescentes de esos tiempos que escuchaban nuestra música eran pibes pobres. Esto no es casualidad. La música de Ricardo Iorio siempre encontró mayor eco en jóvenes de bajos recursos, en pibes laburantes y en los sectores más golpeados. Generalmente esta identificación tiene lugar cuando a quien está arriba, en este caso de un escenario, se pone a la par del que está abajo, pero, de todos modos, cuando Ricardo Iorio puso en marcha Hermética, ni siquiera él estaba exento de la crisis económica. Seguía trabajando en el rubro frutihortícola, ya estaba casado y cargaba con la paternidad. Además de hacer música, necesitaba vivir y mantener a una familia. El nacimiento de su primera hija, Diana, ocurrió en medio de una geografía artística y emocional especial para Ricardo. Atrás habían quedado los agotadores vaivenes de trasladarse de una casa a otra, la precariedad y los peligros cotidianos. La familia se completaría 10 años más tarde cuando se sumó Sofía, pero en una realidad económica muy diferente para Iorio. ¿Cómo es Ricardo Iorio con sus dos hijas? Todos, tanto quienes lo aman como quienes lo odian, se sorprenderían al ver lo cariñoso que es con ellas. Para Dariana y Sofía, Iorio no tiene otra cosa que cuidados y atenciones que le surgen naturalmente de adentro. Según testimonios de amigos que conocen su intimidad, nunca le gustó exponer demasiado a sus hijas. Las llevó a infinidad de conciertos, inclusive lo acompañaron en algunas giras. Sin embargo, no le resulta fácil al músico manejarse con ellas en ese contexto. Ni siquiera quiso que se escribiera mucho sobre ellas en este libro. Una vez, Fernando Serani, de la revista Epopeya, le preguntó a Iorio cómo veían sus hijas su música, y él respondió: «Yo no las llevo a mis conciertos, porque mi padre me llevaba al trabajo y terminé odiándolo. No quisiera que ellas odien la música». En este sentido hay que decir que Iorio tuvo suerte. Entre Deep Purple, Shania Twain, Dido, Black Sabbath, Robin Williams, Madonna, Ozzy Osbourne, Avril Lavigne y Kylie Minogue están repartidos los gustos musicales de sus hijas. Incluso Bandana sonaba en una época en las compacteras de la casa de Iorio, y hay un simpático episodio que relaciona al metalero justamente con una de ellas y revela lo que él es capaz de hacer por sus hijas. El asunto ocurrió a comienzos de 2005 y fue muy comentado por un sector de la prensa que reseñó el reencuentro casual que tuvo Ricardo con la ex Bandana, Virginia, en el festival Siempre Rock. Enfundado en una negrísima remera de Almafuerte, el cantante le pidió un autógrafo a la chica y le explicó que sus hijas eran fanáticas del grupo donde cantaba y bailaba. Hasta le confesó que había ido con ellas a ver la película Vivir Intentando. Luego del encuentro, Ricardo y Virginia posaron sonrientes para algunos fotógrafos y las fotos, claro está, se regaron como pólvora. Unos meses después, para esta biografía, Iorio recordará con humor el episodio y dirá: «Sofía era re fanática de Bandana, tenía la película y todo eso. Ese día la vi pasar a Virginia y no me importó nada lo que iban a decirme los demás. Le dije: ¿no querés sacarte una foto conmigo?». Me acuerdo que fueron varios periodistas a sacarme foto que después aparecieron en algunos medios porque querían humillarme. Ellos querían su primicia y pensaron que me iban a hacer daño con eso, pero yo logré lo principal. Llegué a mi casa y le mostré la foto a mi nenita, que se puso re feliz. «Mirá qué lindo, hijita», le dije, y ella se emocionó y me abrazó.
Yo no soy un tirano como dicen, porque si mi hija más chica le gusta Bandana, ¿cómo no le voy a dar la oportunidad de escuchar esa música? Voy y le compro el CD. También le di otros gustos que tienen que ver con la música a Sofía y le mandé a recitales como el de Avril Lavigne.